Zaragoza está ubicado en la región noroeste del país, limitado al norte con el río Bravo que le separa de Estados Unidos, al este con Nuevo León, al sur con Zacatecas y San Luis Potosí, y al oeste con Durango y Chihuahua. Con este son 151.563 kilómetros cuadrados. Es el tercer estado más extenso. El nombre de Coahuila deriva de voces nativas utilizadas para nombrar a los originarios de la región. Coahuila cuenta con 38 municipios, de los cuales solo Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros y San Pedro son los más poblados hasta la fecha. Coahuila no es un estado muy turístico si se compara con otras entidades del país, pero aún así cuenta con diversos atractivos, sobre todo relacionados con actividades al aire libre, en el clima semidesértico como lo son las dunas de yeso en Cuatro Ciénegas, el Museo del Desierto en Saltillo, el Estadio Corona que cede al equipo de fútbol Santos Laguna en Torreón, nogaleras y viñedas en Parras de la Fuente, etc. Hasta la fecha, Coahuila es líder mundial en producción de plata refinada y tiene la productora de acero más grande de México. Es el principal productor de carbón mineral y ocupa el primer lugar nacional en una variedad de productos agropecuarios. Coahuila también ha sido el originario de algunas celebridades reconocidas como lo son los cantantes Mario Rojas y Mario Dom, y también algunos actores como lo son Damián Bichir, Susana Zabaleta, Humberto Zurita y Raúl Méndez. En el pasado, la enseñanza en preescolar se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. Se trataba de captar datos, pero sin necesariamente comprenderlos o profundizarlos. Ahora la educación preescolar es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde profesor y alumnos son dos actores que están a un mismo nivel. El niño aprende a relacionarse con ellos, a desarrollar la responsabilidad, la solidaridad y la importancia de respetar las reglas y las normas, además de una serie de hábitos que forjarán su carácter, todo ello en un ambiente lúdico y grato que le proporcionará confianza y seguridad en sí mismo. Actualmente, debido a la situación de pandemia, los preescolares se han desarrollado técnicas nuevas de aprendizaje, innovándose en todos los sentidos y preparando a los docentes para impartir una mejor clase y sobre todo fomentar el aprendizaje a distancia con el alumno. La educación preescolar en poblaciones urbanas y rurales. La educación preescolar de un niño en un principio se ofrecía principalmente en zonas urbanas, además de que los mismos padres no comprendían la importancia de lo que ahí se enseñaba, pues consideraban que después aprenderían lo que ahí se enseñaba o lo aprenderían en su casa. Estudios recientes han demostrado que el verdadero aprendizaje empieza a esta edad y se va consiguiendo mediante un proceso de construcción, regulando lo nuevo y manteniendo un equilibrio. Esto quiere decir que cuando un niño ingresa a la primaria sin haber tenido acceso a la educación preescolar, se encuentra desventaja a los que sí la han tenido, principalmente si en el hogar es difícil que los padres les lean un cuento a sus hijos o les proporcionen libros de cuentos que les resulten interesantes. Para un niño que vive en las zonas rurales, es muy importante su asistencia al jardín de niños, pues probablemente ese sea el único lugar donde ellas tengan oportunidades de estar en contacto con un sinnúmero de cosas y actividades que ayudarán para cuando él ingrese a la primaria. Para concluir el tema, es importante recalcar que la educación preescolar es muy importante, ya que constituye la base del sistema nacional educativo. Actualmente es un requisito que los niños hayan cursado la educación preescolar para poder ingresar a la primaria. Sin embargo, esto no se llega a cumplir totalmente en las zonas rurales. Ahora hablaremos sobre los indicadores educativos. Estos nos permiten medir y conocer la tendencia o desviación de las acciones ejecutivas con respecto a una meta o unidad de medida esperada o establecida, así como plantear previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos. Hay una clasificación de estos. Uno de ellos son de insumos, que miden los recursos empleados en la satisfacción de las necesidades del sistema educativo. El otro es de acceso. Registran características de usuarios potenciales y determinan la accesibilidad. De producto, que miden cambios de acceso, de uso o satisfacción. Y de resultados, que miden objetivos que están más allá de los efectos visuales y la actividad se lleva a cabo. Son el inicio y el fin de la cadena de relaciones del sistema educativo.
educación preescolar. En el nivel de educación preescolar trabajamos de acuerdo a las 4 prioridades del sistema básico de mejora, que son la normalidad mínima, mejora el aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas, la prevención del rasgo y alto abandono escolar y la convivencia sana y pacífica en las escuelas. Otras prioridades pueden ser mantener al día sus planes, el diario de trabajo y expedientes como documentos que orientan el quehacer cotidiano y toma de decisiones. Fortalecer el proceso de planificación y evaluación con el propósito de las competencias de los alumnos y poner en práctica actividades dinámicas, juegos educativos, etc. Yo pienso que todas las prioridades son importantes para que los niños puedan tener una educación buena. Al igual, motivarlos a siempre hacer cosas nuevas e intentar cualquier desafío. Las prioridades son para que los niños desde muy pequeños desarrollen habilidades y conocimientos, despierten su imaginación y curiosidad. Ahora les hablaré sobre las responsabilidades de un docente. Las responsabilidades de un docente en educación preescolar son muy importantes, ya que tienen el cargo de todo niño. Ahora les daré unos ejemplos de las responsabilidades de un docente en educación preescolar. Como primer ejemplo sería tomar medidas de seguridad y control. Esto es para que los niños no tengan accidentes dentro de las instalaciones. Segunda, durante los recesos se deberá designar el personal docente. Esto es para que observen que los niños estén bien mientras que comen o estén jugando, para que no pase ningún accidente. Tercero, en el horario de clases, el docente jamás deberá abandonar a los alumnos. Esto es para que los niños siempre estén bien vigilados y no pase un accidente o algo por el estilo. Es muy importante las responsabilidades de cada docente. Si estas no se cumplen, los niños no tendrán un aprendizaje completo o pueden sufrir accidentes dentro de las instalaciones. El docente cumple con un papel muy importante y siempre tiene que cuidar de él. Los deberes de los padres de familia son que deben orientar y colaborar y supervisar las relaciones de las obligaciones escolares por parte de los estudiantes después de la jornada escolar. También deben de mantenerse en contacto con la institución para hacer el seguimiento académico y comportamiento de los estudiantes. También deben tener un cumplimiento dentro del plazo fijado con los compromisos económicos fijados en el momento de la matrícula. También deben justificar personalmente a quién les corresponden los retardos, los forzosos a la asistencia de los estudiantes. Los derechos que tienen como padres son recibir la información oportuna acerca de los proyectos educativos y de los objetivos del manual de la convivencia de los programas de la institución y curriculares de los boletines de la información. También deben ser respetados y recibir un buen trato por todos los miembros integrantes de la comunidad educativa. También deben ser informados sobre los comportamientos inadecuados de sus hijos, que atenten contra la moral y las buenas costumbres. También deben ser informados sobre las salidas y actividades que de la institución programe y autorice para la educación de los niños, a la que también los alumnos tienen derecho, como los padres de familia, a recibir una formación que asegure el plano desarrollo de su personalidad, a la igualdad de sus oportunidades, así como su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad, a que tenga una buena actividad académica, que desarrolle las debidas condiciones de seguridad e higiene, que respete su libertad ideológica y religiosa, que se respete y tenga integridad física y moral. Así como tienen derechos, tienen deberes los alumnos, que son asistir a las clases con puntualidad, respetar sus horarios y seguir las orientaciones de los profesores respecto a su aprendizaje y mostrar su debido respeto. Deben de respetar el derecho de sus compañeros, respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad, la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. No deben discriminar a nadie por su raza, sexo o condición social. Deben de respetar el proyecto educativo del centro
y deben de cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. La organización del Jardín de Niños se basa en la dirección del plantel de educación preescolar que desarrolla las funciones de la planeación, dirección y control de la presentación del servicio educativo. También en el personal docente, las funciones que desarrolla son las de programar, las de conducir, las de evaluar y la de la enseñanza a la de su grupo a su cargo. La organización de un preescolar conforma por la jefatura de sector, la supervisión de la zona escolar, el director de la escuela educativa, el profe de educación física, el auxiliar, la educadora, el profe de música y el mantenimiento. En conclusión y en mi opinión, es de suma importancia conocer sobre todo nuestro estado, entidades y sus características, así como sus municipios y todo lo que conlleva, ya que conociendo esto sabremos cómo cuidar, favorecer y enriquecer a Coahuila. Por otra parte, también es muy importante conocer el antes y el después de la educación, ya que conociendo las nuevas normas podremos imponer nuevas estrategias para darle a nuestros futuros alumnos un mejor aprendizaje y un mejor lugar donde vivir. En conclusión, es muy importante conocer dónde vivimos y las características que tiene, como también debemos de conocer cómo es que era antes y cómo es que ha ido avanzando hasta el día de hoy la educación en Coahuila. Cómo es que son los indicadores educativos, sus prioridades, las responsabilidades en que se debe de tener para saber un docente en el preescolar y cómo es que se organiza también. Es importante conocer las obligaciones que tenemos como alumnos y como padres de familia. Ante todo esto es suma importancia para así darle un buen aprendizaje a todos los alumnos. Yo pienso que cada tema es muy importante, ya que es de suma importancia saber sobre cada uno de ellos, como la educación en México y en Coahuila, las diferencias entre educación en zonas rurales y en zonas urbanas, los indicadores educativos, las prioridades de la educación, las responsabilidades de los docentes, los derechos y obligaciones del docente y de los alumnos y de cómo se divide un preescolar. Cada tema es muy importante y nos ayudan a avanzar en nuestros conocimientos y así conocer un poco más sobre la educación preescolar. En conclusión, podemos decir que los indicadores educativos resultan indispensables para tener un conocimiento exhaustivo del sistema, para detectar errores y contribuir a su mejora. Dicho de otro modo, los indicadores son herramientas muy útiles para el diseño de las estrategias y políticas educativas y su aplicación concreta en los centros escolares.